Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes una vez más en este 22 de agosto para hablarles de un proyecto de ley que ha venido teniendo gran acogida en el Congreso de la República y es el de la reducción de los peajes en el país. Uno de esos temas de los que tanto ustedes se quejan, unos trayectos muy cortos en donde hay varios peajes cercanos. Y por eso nuestro invitado hoy es el senador Fabián Díaz, quien es el autor de esta iniciativa, para que justamente nos explique qué es lo que contiene su iniciativa. Senador, bienvenido a Semana. ¿Cómo está? Muy buena tarde, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hay que decir que lamentablemente Colombia es uno de los países con la mayor cantidad de peajes, las tarifas más costosas, las distancias más cortas. Terminamos encontrando peajes cada 20, 30, 40, 50 kilómetros. Es por esto que desde el Congreso de la República hemos presentado una iniciativa de ley que busca regular la distancia de los peajes en nuestro país, estableciendo un límite de 150 kilómetros lineales de un peaje a otro. Claro, y además de esto, de lo cerca que están, senador, pues el estado de las vías no es el mejor y además sirven es para hacer estos largos trancones que vemos habitualmente. Es correcto, terminamos encontrando nosotros vías en pésimas condiciones pese al pago de los peajes que tenemos nosotros en el país. Eso sí, encontramos vías en perfectas condiciones y hasta de 6 carriles, 500 metros antes de llegar a un peaje y 500 metros después de salir del peaje, ya que después terminamos encontrando literalmente trochas. Es más, hay algunos trayectos que tienen el descaro de pagar para pasar de una trocha a otra trocha. Es por esto que con esta iniciativa de ley buscamos reducir el número de peajes en Colombia. Actualmente tenemos 177 peajes, más 18 peajes más que dejó firmado el anterior gobierno. Esto es algo totalmente absurdo. No es posible que nos digan a nosotros que no se puede desarrollar las vías en Colombia sin la necesidad de peajes, porque yo insisto, entonces, ¿será que los países de nuestra región son magos? ¿Por qué? Porque nosotros terminamos viendo vías en excelentes condiciones sin la cantidad de peajes como los que hoy en día encontramos en nuestro país, y no nos tenemos que ir tan lejos. En Ecuador, en 200 kilómetros podemos llegar a encontrar un solo peaje de a dólar. En El Salvador, por ley, la distancia mínima de un peaje al otro es de 300 kilómetros. Entonces, en Colombia no es un absurdo que nosotros pensemos en reducir el número de peajes que tenemos en Colombia para de esta forma darle respiro a las regiones y darle de esta forma también productividad y competencia. Usted acaba de poner un ejemplo que es bastante particular. Ecuador, la infraestructura, las vías son, pues llamémoslo así, espectaculares, y lo de los peajes es muy cierto, y son obras de 4 carriles, 6 carriles, en donde el país se conecta muy fácil. Nos burlamos de los ecuatorianos, los colombianos. Usted sabe, senador, que a veces los miramos por debajo del hombro y nos llevan años luz en tema de infraestructura. Exacto, y aquí tenemos nosotros un recaudo anual de 4 billones de pesos, es lo que se termina recaudando en razón a la tarifa de los peajes, y ese dinero no lo vemos ni siquiera reflejado en el desarrollo de las vías. Es por esto que hay que ponerle un tate quieto. Los peajes se terminaron convirtiendo, y discúlpeme la expresión, en un atracadero. En atracaderos cada 20, 30, 40 kilómetros, porque se terminó convirtiéndose en un negocio de particulares. Si vemos nosotros quiénes son los dueños de los peajes, encontramos que vienen siendo los financiadores de las últimas campañas presidenciales. Llega un gobierno y lo primero que hace es entregarle concesiones público-privadas a estos señores que terminan siendo los dueños de los peajes en trayectos cada vez más cortos. Y para poner un ejemplo, de Bucaramanga a Barrancabermeja se piensan instalar en total 6 peajes en una distancia que no supera los 100 kilómetros. Y así terminamos nosotros encontrando ejemplos en todo el país: Bogotá, Villavicencio, a Cali, la ruta a la costa, todas estas llenas de peajes y con vías que no tienen las condiciones, y con peajes que a su vez no cumplen ni siquiera con la normatividad vigente, que es tener grúa, que es tener ambulancia, que tener las vías en excelentes condiciones para poder así transitar estas vías. Senador, ¿y el ambiente político qué tal está? Hemos visto que ha tenido gran acogida. Por supuesto, en el Congreso de la República hay representación de todas las regiones del país y pues esto es un tema que toca a todos. ¿Va a tener apoyo su iniciativa?
Bueno, hay que decir que el debate en el Congreso no va a ser fácil porque no ha sido fácil. Esta es una iniciativa de ley que ya la hemos presentado en 3 oportunidades. La primera vez que la presentamos terminó archivándose en una votación donde las amplias mayorías hundieron este proyecto de ley. Posteriormente, en la segunda ocasión que se presentó, empezamos nosotros a llamar la atención sobre la importancia de reglamentar la distancia de los peajes y terminó nuevamente archivándose, pero en esta ocasión solamente nos faltó un voto para que avanzara. La tercera oportunidad que lo presentamos logró avanzar en primer debate con amplias mayorías gracias a la presión ejercida en el desarrollo del debate de este proyecto de ley. Se terminó hundiendo debido al trámite, a que no lo pusieron en la agenda, en el orden del día en la Cámara de Representantes. En esta ocasión, que lo presentamos ya por 4ª vez, hay que tener en cuenta que tenemos un nuevo gobierno que en campaña manifestó su deseo de poder regular la distancia de los peajes. Tenemos que tener en cuenta que también tenemos presidentes en las diferentes comisiones y en la plenaria de la Cámara de Representantes que han manifestado su deseo de regular la distancia de los peajes. Entonces hay un ambiente que nos permite a nosotros tener garantías para que esta iniciativa de ley avance, se apruebe y de esta forma regular la distancia de los peajes de una vez por todas en Colombia, porque tenemos hoy en día distancias de peajes que hasta generan indignación de 13 kilómetros. Terminamos nosotros encontrando una distancia de un peaje al otro que fue cuando estábamos nosotros en el Valle del Cauca dirigiéndonos a Cali desde Turbaco. Encontramos que en 14 kilómetros se encuentra un peaje del otro. O sea, esto es absurdo lo que terminamos encontrando en Colombia, que cada vez las distancias son más cortas y no terminamos nosotros encontrando esa competitividad y se termina afectando también el desarrollo de la industria nacional, ya que terminamos nosotros viendo que el incremento a los productos termina siendo hasta de un 13% debido a los peajes en nuestro país. Senador, y dado el caso que fuera aprobada esta iniciativa, ¿qué podría pasar con las concesiones que ya están firmadas? Que usted sabe que hay muchas vías del país que están por concesión y pues esto ya es algo que está firmado. ¿Qué podría pasar allí? Bueno, en primer lugar, se tiene actualmente la alternativa que desde el gobierno nacional pueda subsanar estos contratos. Son alianzas público-privadas donde los privados hacen unas inversiones de unos dineros que también hay que decirlo, muchos de estos en varias concesiones se terminan tomando del fondo de pensiones. Hay fondos de pensiones que terminan inyectando capital, el recurso de los trabajadores colombianos, que posteriormente se traduce en el desarrollo de unas vías que ponen peajes. Es decir, el pueblo con sus aportes a pensión paga las vías, pero también les terminan poniendo peajes para que las paguen nuevamente por medio de esas tarifas. En el proyecto de ley se establece que no se podrá nuevamente ampliar la concesión a aquellas que actualmente tienen en los diferentes trazados en nuestro país, no podrán nuevamente renovar estas concesiones y el gobierno nacional tendrá la posibilidad de pagar esos rublos que se han invertido en torno a las concesiones para aliviar estos trayectos y levantar estas talanqueras, levantar estos peajes para tener una mayor movilidad en nuestro país. Y es que aparte de la regulación de los peajes, nosotros buscamos que las tarifas en nuestro país, en razón a los incrementos anuales de los cobros de los peajes, estén reguladas por el IPC, es decir, no pueden incrementar el valor del IPC las tarifas de cobro en los peajes, porque resulta que tenemos casos como el caso del peaje Piripiral en la vía Bogotá-Villavicencio, donde inicialmente tenía un valor y posteriormente los años pasaron y este valor se vino incrementando por encima del IPC, generando un cobro alto, exorbitante para quienes desean trasladarse de un punto a otro punto, de una ciudad a otra ciudad, terminan generando unos costos exorbitantes. Hace parte de nuestra iniciativa también la regulación en torno a las tarifas de los peajes en nuestro país. Bueno, pues ahí está la iniciativa, la propuesta del senador Fabián Díaz, que como nos cuenta ya pues hay una coyuntura política diferente, incluso con un mandatario nuevo que es Gustavo Petro, por supuesto. Senador, quedaremos muy atentos entonces al trámite de esta propuesta que usted ha presentado y nos cuenta cómo avanza el proyecto. Por supuesto, Diego, muchas gracias a ustedes por el apoyo, porque gracias a esa presión ciudadana y de medios es que logramos sacar adelante este tipo de iniciativas que benefician al país y le generan mucha más competitividad.
Pues, senador Fabián Díaz, gracias por estar con nosotros aquí en Semana, y ustedes también gracias. Ya saben que nos vemos a través de todas nuestras redes sociales, y conéctese a www.semana.com, donde podrán encontrar todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén bien.